Ahora es momento de recibir a nuestro amigo, compañero Pacho Donel, como dice que le va. Bienvenido. Como siempre, muy contento. Buenas tardes, Pacho Donel. Buenas Qué alegría tardes. tenerlo aquí, especialmente hoy que vamos a hablar del Día de la Soberanía. Soberanía nacional, ¿lo estoy diciendo bien? Sí, señor. Vamos a ver un breve tape que tenemos para introducirnos en este tema. Adelante. Cuando el Congreso Nacional sancionó en 1974 la Ley 20.770, y más aún, cuando el 3 de noviembre de 2010, por decreto 1584, la presidenta Cristina Kirchner restableció el 20 de noviembre como el Día de la Soberanía Nacional, con carácter de feriado nacional, se llegaba a un resultado que no había sido fácil. Fue en la década de 1930 cuando la crisis mundial y la renovación de la dependencia del Imperio Británico abrieron los ojos de muchos que descubrieron que no éramos una nación soberana. El revisionismo histórico indagó en nuestro pasado y descubrió la guerra colonial anglo-francesa contra la Argentina y la heroica acción de Obligado en 1845. En los 40 y los 50 del siglo pasado, José María Rosa y sus seguidores comenzaron la campaña para dar el nombre de Día de la Soberanía al 20 de noviembre. Al rechazo de la historia oficial se sumó la indiferencia de muchos que desconocían la acción de Mansilla y de sus tropas contra las primeras potencias del mundo. El 20 de noviembre de 1953 se realizó la primera conmemoración oficial convocada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Aloé. La contrarrevolución de 1955 postergó la inminente consagración de la fecha. Habría que esperar hasta 1974 para obtener la ley y hasta nuestro siglo para conmemorar con emoción, en las barrancas en que por orden de Rosa se estableció la resistencia, la inauguración del merecido monumento. Allí la presidenta se dirigió a los compatriotas y convocarlos a nuevas gestas, que no va a ser necesario emplazar cadenas en el río ni cañones. Será necesario despojar nuestras cabezas de las cadenas culturales que durante tanto tiempo nos han metido. Pacho, ¿por qué los malignos de Inglaterra y Francia invadieron nuestra patria? Primero hay que recordar que el día es mañana, ¿no es Sí, cierto? 20 de noviembre, que es la conmemoración de esa gesta extraordinaria que se conoce como la Vuelta Obligado, pero que en realidad define a lo que fue la Guerra del Paraná, porque la Vuelta Obligado fue el primer combate, y después hubo otros a lo largo de la ida y la vuelta de los malignos, como decís, por el río Paraná, ¿no? Se combatió en Tonelero, en Quebracho, en San Lorenzo, en Ramallo, hasta que finalmente, insólitamente diríamos, se rindieron las grandes potencias de ese momento, que eran las grandes potencias económicas, pero también bélicas. Venían de vencer a China, de ocupar China, claro, por ejemplo. Pues sí, porque, bueno, razones económicas fundamentalmente, sí, disfrazadas por pretextos altruistas, cosa que siempre suele suceder cuando los imperios, por ejemplo, para invadir Irak, ¿se acuerdan el tema de las armas de destrucción masiva que después no se encontraron? Ahora por el tema de Irán, parecería que tener que ver, bueno, con el hecho de las armas nucleares. Siempre hay algún pretexto para derrocar a algún dictador, algún tirano. En ese momento era Rosas. Rosas era un gobernante muy popular, seguido por todo el pueblo, digamos, combatido por la oligarquía porteña, los doctores, que se habían asilado en su gran mayoría en Montevideo y colaboraron con la invasión extranjera. Inclusive algunos de ellos, algunas calles y avenidas de nuestra patria estuvieron arriba de los barcos invasores. Ahora, ¿por qué? Y bueno, ellos querían, fíjate vos qué notable, Fulton, ¿se acuerda que nos enseñaba en la escuela que había descubierto que el vapor desarrollaba energía? sí, Que es lo que todos podemos comprobar cuando ponemos agua a hervir y la tapa de la tetera empieza a levanta. hacer bim, 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 o si no, eso que silban, ¿no? sí. Y entonces se empezaron a hacer barcos de guerra a vapor. La gran diferencia en los barcos de guerra a vapor con los barcos de guerra a vela es que no dependían de los vientos. Claro. Entonces se podía meter dentro de los ríos interiores. Y eso le garantizaba poder tomar más mercados. Y entonces estos señores se metieron porque querían
llegar al sur de Brasil, llegar al algodón paraguayo, ¿no es cierto? De alguna manera todo el interior de... A nuestras riquezas, digamos. De nuestra Argentina, a nuestra riqueza, a la Pacho, riqueza vos hablabas regional. del poder, bueno, obviamente económico y bélico, hablamos de las principales potencias por entonces, tanto Francia como Inglaterra. Inclusive trajeron, por ejemplo, la primera cohetería, las bombas de explosión, porque las bombas que usaban nuestros antepasados eran bombas de plomo, que si te pegaban, si te pasaban por acá no te hacían nada. Claro. Ellos traían bombas de explosión, o sea que explotaban y La onda salían expansiva. todo, como las de ahora, seguramente no tan potentes como las de ahora. ¿Cómo hace...? A pesar de lo cual fueron vencidos, ¿no es Eso. cierto? ¿Cómo se logró una gesta semejante? Incluso San Martín llegó a hablar de casi una gesta que tiene que ver o que de alguna manera iguala a la gesta libertadora. Muy bien tu referencia, porque San Martín efectivamente le escribe a Rosas y le dice que fue la segunda guerra de la independencia. O sea, él había independizado de España y Rosas independizaba de la voracidad británica. Los británicos después cumplieron su objetivo, ¿no es cierto? Inclusive de alguna manera la batalla de Caseros puede ser donde es derrotado el federalismo argentino, todos los sectores populares, puede ser considerado una venganza de la vuelta obligada, ¿no es cierto? Pero San Martín, inclusive San Martín y otra frase que le escribe a Guido, su gran amigo y su interlocutor epistolar, donde le dice: las potencias han comprobado a los argentinos no son empanadas que se puede comer con solo abrir la boca. Sí, no son empanadas, o sea, cosas de mucho orgullo. Y hay que recordar que San Martín al morir le lega su sable a Rosas. Claro. Y siguió muy de cerca El todo, artículo 7º de su testamento por su defensa de la soberanía nacional. O sea, San Martín era un hombre que admiraba mucho. Después se encargaron de mantener oculto esto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los que escribieron la historia fueron los unitarios, los vencedores de la guerra, y los liberales, que estaban de acuerdo con la invasión. Inclusive la apoyaron de muchas maneras. Porque en realidad, con tal de sacarse encima de Rosas, cualquier cosa era válida, ¿no es cierto? Y entonces cuando escribieron la historia, una vez que vencieron al federalismo, a los sectores populares, cuando se sentaron a escribir la historia, decidieron pasar por alto este capítulo que no los enorgullecía especialmente, ¿no? Y fue toda una etapa, ¿no? Y realmente hace 2 años la Presidenta de la Nación hizo una muy conmovedora reivindicación de la vuelta obligada. Hay que ir ahí a San Pedro, un poco más allá de San Pedro, donde se ha erigido un monumento precioso de Rogelio Poricelo. Y además declaró feriado nacional. O sea, el lunes que viene, cuando estemos gozando un fin de semana largo, recordemos que es por aquella gesta extraordinaria de nuestro gauchaje, guiado por Lucio Mansilla, que fue el jefe, digamos, de esta gesta, y de Rosas, de Juan Manuel de Rosas, que logramos derrotar la invasión de las grandes potencias del mundo. Reivindicación que incluso aparece en los considerandos del decreto, que es el 1584 de 2010, que precisamente recupera este feriado, esta reivindicación de esta gesta tan importante. Claro, porque es muy nuestra historia. simbólica, fíjate. Yo digo que es como una metáfora cañonazo, porque en realidad, ¿qué significó? El intento de dominación por parte de potencias extranjeras o de poderes extranjeros aliados con los socios interiores, ¿no? Lamentablemente, siempre hay gente nuestra que está dispuesta a colaborar con los intereses ajenos para enriquecerse, Y eso pasa todo el tiempo, o sea, todo el tiempo estamos librando batallas. Olvidado, por ejemplo, el gran endeudamiento a que fuimos sometidos y que hoy se traduce en el acoso de los fondos buitres, que son como los barcos que venían, es porque hubo argentinos que se prestaron a un endeudamiento que no ignoraban que era venal. Por ejemplo, durante la época de la dictadura del proceso, no ignoraban que era absolutamente deleterio para su patria, pero no tuvieron ningún inconveniente hacerlo, como en la vuelta obligada, estos doctores de Buenos Aires que estaban exiliados en Montevideo, no tuvieron ningún inconveniente en apoyar, en darle todo el apoyo que podían, etcétera, a la invasión extranjera, ¿no? Cómplices y traidores a la patria. En fin, Algunos lo Pacho. sumo. Gracias, Pacho. Algunos Gracias. le llaman cipayos, ¿no? ¿Te acordás que eran los cipayos? Los cipayos eran los hindúes que combatían a favor de los ingleses que habían colonizado la India, ¿no? Entonces se los llamaba cipayos porque es como que peleaban en contra de su propia patria, digamos. Y nosotros hemos tenido
Los nuestros. Lamentablemente muchos cipayos, y muchos de ellos en el manejo de la economía, ¿no es cierto? Y están ahí, así hasta que hace hay que estar alerta. Atentos, Sí, por favor. Claro. Gracias, Gracias, Pacho, Pacho. por tu visita.